Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 13. En registro de exploración oscura, al ingresar a una historia de terror, la transmisión de datos y la comunicación suele volverse imposible, aislado a los participantes. Esta es la estructura típica de una historia de terror. Pero las historias se vuelven más interesantes cuando hay interacción y conflicto. Recuerdo haber leído en una historia de terror que algunos equipos de Soñar Despierto Inc. tienen un elemento que permite la comunicación de emergencia. Este botón será uno de esos. Mientras mi mente se apresuraba a deducir la situación, mi boca empezó a hablar al instante. El tiempo era esencial. ¿Eres el líder del escuadrón D? Sí. Soy Kim Soleum, el nuevo recluta del escuadrón D. Tengo algo urgente que informar. Decidí exponerlo todo. En 30 minutos, todo el escuadrón D estará muerto. Aunque la otra persona se sobresalte, no hay manera de evitarlo. Era la manera más eficiente. Necesitaba calmarlo y explicarle. Ya veo. Voy a hacer una sesión informativa de 5 minutos. Qué extraño. ¿Por qué está tan tranquilo? Claro, las muertes masivas son algo habitual en el equipo de exploración de campo, pero esto es un poco. Le pasa algo a su humanidad. Casi me confundí, pero la situación era urgente, así que lo dejé pasar. Resumí rápidamente todo lo que había sucedido hasta el momento. Sucedió una anomalía durante el programa de entrevistas de los martes de la oscuridad clase D. Le expliqué sobre los miembros de otro escuadrón que se habían entrometido a mitad del espectáculo, la cancelación repentina del concurso y el loco segmento de coro que acababa de comenzar. ¿Cuántos empleados quedan? Quedan 3 de los 7. Todo el escuadrón D sigue con vida, pero una vez que termine el descanso, todos estaremos muertos. El líder del escuadrón D respondió. Ya veo. Hay que ganarse otros 30 minutos. ¿Acaso eso es posible? No creo que eso sea posible. En ese caso, no hay nada que podamos hacer. Tiene un don para enfurecer a la gente que está a punto de morir en menos de 30 minutos. No tengo tiempo que perder con estas tonterías. Es cierto que cuanto más alto se asciende en el equipo de exploración de campo, me parece que a algunos empleados les falta algo de moralidad básica o sentido común, pero experimentarlo de primera mano es verdaderamente molesto. Cree que la vida de los miembros de su equipo son una broma. Estaba a punto de colgar y resolver las cosas por mi cuenta cuando... Espera un segundo. ¿Qué cambiaría si tuviéramos 30 minutos más? ¿Por qué pidió más tiempo? Bien. Si pudieras esperar hasta dentro de 55 minutos, podría obtener la aprobación del equipo de seguridad y alquilar las armas y los dispositivos de entrada más potentes. Su voz baja explicó con calma. Todo el proceso, incluso si se manejara de forma retroactiva, tomaría alrededor de 40 minutos, y se necesitarían entre 15 y 20 minutos adicionales para ingresar a la oscuridad. Si ese proceso se completa, ¿podría rescatarse al escuadrón D? Probablemente sí. Un miembro del equipo de exploración de campo capaz de ingresar a una oscuridad de clase A y suprimir el fenómeno sobrenatural usando equipo especial? Las únicas personas capaces de eso serían un personaje con nombre. La persona con la que estaba hablando tenía que ser uno de los empleados sobre los que había leído en los registros de exploración oscura. Alguien con un papel significativo o memorable. Sentí escalofríos en la espalda. Varios candidatos pasaron por mi mente. Mi cerebro daba vueltas. Robarle equipo al equipo de seguridad. Sí, eso es imposible. Correcto. Las operaciones del equipo de seguridad están muy restringidas para mantener la narrativa de las historias de terror, y su seguridad es hermética. Es cierto que, según las reglas, tal acto sería imposible. Pero si esa persona realmente es uno de los empleados, creo que es. Quizás haya una manera. Tragué saliva nerviosamente y pregunté. ¿Puedo preguntar qué máscara es la que usa, señor? Si dijera el apodo en el que estaba pensando. Lagarto. Ah, eres tú. El jefe de sección. Nos quedaban 20 minutos. Basándome en lo que me has contado,
he elaborado un plan. Vamos con esto. Ah, señor Corzo. El tiempo de descanso estaba a punto de terminar. Sosteniendo una botella de agua de la sala de espera, regresé al set del programa de entrevistas. Humano. Número 2. Humano, humano. Frente a dos empleados que habían estado expuestos a práctica del coro durante varios minutos y cuyo aspecto había empeorado drásticamente, el presentador con el viejo televisor como cabeza extendió su mano hacia mí. ¿Te sientes mucho mejor? ¿Estás listo para crear la mejor transmisión de la historia? Sí. Gracias por su consideración. Jaja, la condición de los concursantes es clave para ofrecer los mejores momentos en el programa. Su tono fue sorprendentemente amigable, considerando el comportamiento anterior del anfitrión. Parecía que el efecto de la pegatina con cara sonriente todavía estaba activo. Hasta ahora, las cosas van como se esperaba. Elegí cuidadosamente mis siguientes palabras. Realmente pones mucha pasión y energía en este programa, señor anfitrión. Creo que por eso siempre haces transmisiones tan cautivadoras. Quizás fue la situación más extrema, pero los halagos salían de mi boca sin esfuerzo, sin rastro de vergüenza. ¡Qué gran elogio! Pero una transmisión es algo que todos creamos juntos. Señor Corzo, usted también forma parte de esto. No, esa no es la dirección que estaba tomando. Aprecio tus amables palabras, pero no hay manera de compararme contigo, quien conduce este gran programa de entrevistas. Esta era la dirección que necesitaba. Pero solo me sorprendió que el formato del programa cambiara de la nada sin avisarle a alguien tan importante como tú. No hay público en vivo, usamos aplausos grabados, los castigos se acabaron, e incluso la banda tiene menos miembros. Recordé los carteles en blanco y negro de la transmisión en la sala de espera. Todos eran programas de entrevistas con público en vivo, donde la comunicación en tiempo real era parte de la experiencia. Si esa sala de espera fuera el espacio personal del anfitrión. Es muy posible que al anfitrión no le guste este nuevo formato. Parece que los cambios se hicieron para reducir costos en todos los ámbitos. Corría el riesgo de ser decapitado si el presentador malinterpretaba mi comentario como un insulto al programa. Pero callar me llevaría a la muerte de todos modos. Tenía que hacer esto. Miré hacia atrás, fingiendo mirar el escenario, y logré continuar hablando. El conductor con la cabeza de cerdo muerta. ¿Será que la razón de esta renovación fue que era muy caro reservar a ese huésped? El emoticono en la pantalla del televisor del presentador desapareció. Pero pronto regresó con un emoticono sonriente. Eso no es asunto del concursante. Pido disculpas. Por favor, perdóname. Honestamente, estoy tan asustado que ni siquiera he mirado bien a esa criatura con cabeza de cerdo. Era un gran fan del concurso de preguntas de los martes y tenía muchísimas ganas de participar. Debí haber dicho algo grosero porque me decepcionó su cancelación. Ah, qué detalle tan amable. Pero, el mundo del espectáculo es despiadado. La pantalla del televisor del anfitrión se volvió negra silenciosamente. Si los espectadores prefieren este formato, entonces, como artista, es mi trabajo adaptarme rápidamente a lo que quieren. Ya veo. Tragué saliva con fuerza. ¿Pero no es aún incierto cómo se sienten los espectadores? Al menos yo prefería el formato antiguo. La interacción en tiempo real con el público y la emoción del concurso de preguntas y respuestas en vivo los martes. Cambiar el programa tan bruscamente, sin siquiera consultarlo con el presentador. Ah, no importa. Lo siento. Creo que me pasé de la raya. Fingí dudar y luego añadí. Es que bueno, me lo pasé genial durante la transmisión en vivo. Tenía el corazón acelerado y fue muy emocionante. El anfitrión permaneció en silencio. La pantalla del televisor emitió un leve ruido estático. Bip, bip, bip. Ah. Solo quedan 60 segundos para que se reanude la filmación. Al sonido de la alerta llenando el set, el emoticono regresó. Muy bien, todos, vamos a darlo todo hasta el final. Señor Corzo, debería volver a su podio. Sí. Comenzamos en 10, 9, 8. El presentador reanudó la cuenta regresiva, mirando a la cámara como de costumbre. Pero parecía que mi conversación había dejado una impresión,
ya que no parecía tan fascinado por la cámara como antes. Bien. Se habían sentado las bases. Asentí al anfitrión y regresé a mi podio. Y momentos después. Ahora, señor Tejón. Por fin llegó el momento de dar tu respuesta. El espectáculo se había reanudado. Se convertirá el señor Tejón en un orgulloso miembro del coro. El supervisor Park Min-seon parecía haber aceptado su destino. Su expresión era amarga pero resignada. Lo vi murmurando algo hacia mí. Gracias. ¿Qué decía? Gracias por ayudarme a prepararme. No, espera. Déjame hablar también. Repetí las palabras en voz baja. Da la respuesta correcta. El supervisor Park me miró como si estuviera loco. Entiendo. Ser incinerado es mejor que convertirse en un instrumento viviente, pero decir la respuesta correcta es convertirse en un instrumento para el coro. Pero esto es necesario. El supervisor Park, todavía confundido, sacudió la cabeza y miró a la subgerente Eunage. Ella también asintió. Señor Tejón, tiene 3 segundos. Sí. Te daré mi respuesta. El supervisor Park cerró los ojos con fuerza y gritó. Número 4, arde. Oh. Mientras murmuraba la audiencia grabada. Por fin lo vi. Aleteo. En la esquina del escenario donde se habían apagado las luces, apareció algo. Una postal. La extraña postal con la que entramos a este lugar. Recordé la conversación que tuve con el jefe de sección Lee Jaeon justo antes. Entonces, jefe de sección, ¿está diciendo que podemos usar ese equipo para acceder a la historia de terror a través de un objeto? Sí. Sin embargo, el equipo que tengo es para entregas de suministros de emergencia, solo para entregar objetos pequeños en la oscuridad. Suficiente. Hay que usarlo. Miré la postal. Cayó silenciosamente al suelo desde las sombras donde la luz no llegaba. Y entonces, con una velocidad, una pequeña batería AAA salió disparada de ella. La batería se disparó hacia el siniestro conductor con tremenda fuerza, acortando la distancia en un instante. Golpeó una de las bandejas de plata. Lánzalo con todas tus fuerzas, señor. La gruesa bandeja se arrugó como si la batería la hubiera perforado. La fuerza física era increíble. Como era de esperar. Recordé la descripción del jefe de sección Lee Jaeon de Registro de Exploración Oscura. Empleado de. Apodo, Lagarto. Posición final, líder del equipo. Uno de los pocos especialistas en combate del equipo de exploración de campo. Conocido por resolver historias de terror, que generalmente requieren ingenio y estrategia, mediante la fuerza bruta. Si el cuerpo sufre, la mente sufre aún más, ¿no es así? Por el contrario, cuando su fuerza bruta no funciona, significa que la verdadera perdición está sobre ti. Si hubiésemos intentado atacar al conductor cabeza de cerdo, quizá habría experimentado esa perdición de primera mano. ¿Pero una bandeja de plata? Es un miembro del personal con un truco de el exorcismo físico funciona en las historias de terror, así que pensé que podría funcionar. Y tenía razón. La bandeja estaba casi perforada, dejando una abolladura profunda. En ese caso. A pesar de sudar, no pude evitar sonreír con satisfacción. ¡Guau! Señor Tejón, esa es la respuesta correcta. Normalmente, este sería el punto donde la cabeza del concursante correcto sería arrancada y agregada al coro en otra bandeja de plata. Pero la reacción del director al ver dañado su preciado instrumento. Señor conductor. El cerdo muerto abrió mucho la boca. Su carne en descomposición se desgarró y su mandíbula se dislocó de forma antinatural. Los aplausos enlatados se interrumpieron abruptamente, dejando la atmósfera confusa y descoordinada. Parece que nuestro invitado está pensando en una nueva forma de actuar. Me pregunto qué método tan brillante estará ideando. Tengo el corazón acelerado. El cerdo empezó a gritar. La boca dividida emitió un sonido horrible. El concursante espera. Señor director, por favor denle la bienvenida al coro. Un grito aterrador surgió. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué tipo de error ha sucedido? ¿Acaso viste eso que surgió de la tierra? Como quiero cantar. Tome la decisión equivocada, el juicio. De hecho, alabanza al trono de plata, a la muerte.
El sonido de la banda ahogó el grito. ¡Ja! Esto es una locura. Goteo. Goteo. En el podio aparecieron manchas rojas. Fue mi hemorragia nasal. Pero tuve que taparme los oídos. Tuve que bloquear el sonido, pero el sonido de la banda se desvanecía. Tú. Gotear. No respetas el espectáculo. Levanté la cabeza. En medio del silencio. ¡Zas! El gran y siniestro invitado en el centro del escenario estalló en llamas negras y se convirtió en cenizas. Era una escena que había visto muchas veces antes. Incineración. Un castigo que el presentador ejecutaba por su cuenta. En la oscuridad de la clase D, conocida como el concurso de los martes, este era el destino de cualquier concursante que interrumpiera la transmisión. Pero, ahora, una oscuridad de clase D. Incineró por completo a una oscuridad de clase A. Algo anda mal, algo anda muy mal. Lo único que pretendía era que el anfitrión perdiera los estribos por la incompetencia del invitado, provocando que la transmisión de hoy se interrumpiera. Como era de esperar, la esencia de un programa no está en los invitados llamativos, sino en mantenerse fiel a su esencia. Miré a mi alrededor. El personal, las luces, la banda, el equipo de grabación, las cámaras. Todos ellos ardían y se convertían en cenizas. Solo la vieja pantalla del televisor del anfitrión parpadeaba con color y brillaba intensamente. La alegría de presenciar, la emoción de la comunicación, la excitación de los desarrollos impredecibles, la anticipación. Ustedes, los creadores, no entienden eso. No merecen hacer espectáculos. Pero yo lo hago, puedo hacerlo. El anfitrión levantó los brazos majestuosamente, como un libertador. Se volvió hacia mí. Señor Corzo. Gracias, me has dado una nueva visión. Tengo la mente tan despejada. Sí. De ahora en adelante, aceptaré participantes para el programa en diferentes días de la semana. El anfitrión me miró directamente. Puedo decírtelo. Tienes el talento de un creador de espectáculos. Espero que también te unas al equipo de mi nuevo programa de entrevistas, señor Corzo, señor Corzo. Esto es malo. Nuevos participantes, un nuevo set, nueva música, una nueva temporada. Los invitaré cuando el rodaje esté listo. Pero, es una lástima que la transmisión de hoy haya tenido que terminar de esta manera, pero su apasionada participación fue muy impresionante. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Funcionó. Parpadeé. Más allá de mi visión borrosa, vi la figura del traje con un televisor como cabeza saludando mientras desaparecía. En el siguiente momento, me di cuenta de que estaba sentado en el sofá de oficina tranquilo y muy iluminado. Giré la cabeza. El supervisor Park y a la subgerente Eunage, ambos sangrando por la nariz y los oídos, me miraban con expresiones estupefactas. Y me di cuenta. Estoy vivo. ¡Bah! Eres un bastardo increíble. Eres un idiota loco. En medio de la lluvia de vítores y abrazos, me deslicé en el sofá. Estoy vivo. Escapé. El coleccionista. Pero ese no fue el final. El supervisor Park, todavía abrazándome, rápidamente sacó algo del bolsillo de mi traje. Era el coleccionista de esencias de sueños. Estaba lleno de líquido dorado. A diferencia de la vez que superé la historia de terror de la clase F, esta vez, el color era clase A. Superaste una oscuridad de clase A en solo 2 días de trabajo.